ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gabriel fue enviado para dar a Daniel sabiduría y entendimiento. Y es en ese contexto que le revela la famosa profecía de las 70 semanas que comenzaremos a estudiar, a partir de hoy. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. He aquí la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como decíamos el domingo pasado, este es uno de los pasajes más difíciles de todo el Antiguo Testamento y probablemente de toda la Biblia. Se trata de una profecía extraordinaria, pero al mismo tiempo bastante compleja, como veremos a medida que avancemos en el estudio del texto. Sin embargo, aunque el pasaje posee cierto grado de dificultad, eso no oscurece en nada el contenido esencial de su mensaje. Y como veremos en los próximos domingos y a partir de hoy, este texto es lo suficientemente asombroso como para movernos a postrarnos sobre nuestros rostros y dar gracias a Dios por su bendita palabra. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y por qué debemos prestar tal atención a la palabra de Dios? Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o como dice la versión internacional, que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación de nadie, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estas profecías bíblicas llegaron a nosotros a través de los escritos de algunos hombres, pero lo que ellos escribieron no fue el producto de su imaginación, no fue el producto de su elucubración personal, sino que fueron guiados, movidos soberana y eficazmente por el Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro nos dice aquí. De modo que el producto que tenemos en nuestras manos no es palabra de hombres, es palabra de Dios, inerrante, infalible y perfecta. Con esto en mente, pasemos a estudiar esta porción de las Sagradas Escrituras, y para comenzar, para introducirnos en este océano de cosas, pienso que será muy útil si podemos tener una perspectiva global de su contenido antes de entrar a considerar el texto en todos sus detalles.
un entendimiento claro del mensaje esencial contenido en esta profecía, nos ayudará enormemente en la comprensión de cada una de sus partes. Así que en esta mañana nos limitaremos a dos cosas. Veremos en primer lugar un panorama general de la profecía de las 70 semanas y en segundo lugar cuál es el contenido esencial de esta profecía. Veamos entonces en primer lugar un vistazo a vuelo de pájaro de los versículos 24 al 27. Y no olviden que esta revelación fue la respuesta de Dios a la oración de Daniel. ¿Y cuál era el foco de su oración? ¿Qué fue lo que lo movió a orar? Que los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías estaban a punto de cumplirse y no se veía en el horizonte ningún indicativo de que el imperio medo-persa estuviese contemplando el retorno de los judíos a Jerusalén. Así que ese número 70 estaba muy claro en la mente de Daniel al interceder por su pueblo. Señor, tú dijiste a través del profeta Jeremías que este cautiverio duraría 70 años. Ya van 68 desde que yo llegué aquí. Oh Dios, aparta tu ira de tu pueblo y bendícenos por amor de tu nombre. Es en este contexto que Gabriel le revela la profecía de las 70 semanas. Daniel, estás preocupado por lo que habrá de ocurrir con Israel, ahora que los 70 años de cautiverio están por cumplirse. Pero Dios me ha enviado a ti para revelarte lo que acontecerá con tu pueblo en un periodo mucho más extenso. Y ahí entra en el versículo 24 cuando dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra que Reina Valera traduce como semana aquí es el plural del hebreo shabua, que significa una unidad o período de 7. Y puede referirse tanto a 7 días como a 7 años. El texto dice simplemente 70 períodos de 7 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Un simple cálculo matemático nos revelará que 70 por 7 son 490. Lo que debemos determinar ahora es 490 que están determinados sobre el pueblo de Israel, 490 días o 490 años. Por el contexto es obvio que el ángel no puede estar hablando de 490 días, por todas las cosas que ocurrirían, según el ángel, en este periodo de tiempo profético. Hasta donde yo sé, ningún comentarista serio de la palabra de Dios, sin importar a la escuela de interpretación a la que pertenezca, cree que Gabriel está hablando aquí de días. Así que debemos concluir, hermanos, que el ángel se refiere a 70 unidades de 7 años, es decir, 490 años. Esos años comenzarían a correr en el momento en que fuera promulgado un edicto para la restauración y edificación de Jerusalén, y concluirían con la aparición y muerte del Mesías. Noten el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, es ahí cuando comienza a contar estos años, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Y debo recordar una vez más que en este momento, hermanos, no vamos a considerar la profecía en detalle. Estamos tratando simplemente de contemplarla en una vista panorámica, así que no se sienta extraño si hay cosas allí que usted no entiende, porque eso lo veremos con detalle.
Ahora estamos simplemente haciendo un vuelo de pájaro a través del pasaje. Esas 70 semanas, entendiendo ya que se refiere a 70 periodos de 7 años, Gabriel las divide en 3 porciones. 3 porciones. Una de 7 semanas, es decir, de 49 años. Otra de 62 semanas, es decir, 434 años. Y una última porción de 1 semana, es decir, de 7 años. Todas juntas suman 490 años. Ahora, la razón por la que el ángel divide las 70 semanas en 3 porciones de tiempo no es para complicarnos más la vida. Es porque cada una de esas porciones constituye un período específico en la historia de Israel, con características particulares. En los primeros 49 años, Jerusalén sería restaurada y reedificada. Y como veremos, si el Señor lo permite, el próximo domingo, esta profecía se cumplió plenamente en la época de Esdras y Nehemías. Luego viene un largo periodo de 434 años, las otras 62 semanas, que son los años que mediaron entre el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, y la aparición del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Sumando entonces los 49 años del primer periodo y los 434 del segundo periodo, lo que Gabriel está revelando aquí es tan simple como esto: que 483 años después de la emisión de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, el Mesías príncipe, por tanto tiempo esperado, iba a hacer su aparición en el escenario de Israel. Eso es lo que Gabriel está revelando aquí. Que exactamente 483 años después de ese edicto en que se permitió que los judíos regresaran a su tierra y edificaran a Jerusalén, exactamente 483 años después, el Mesías haría su aparición en el escenario de Israel. Y luego tenemos la semana número 70, en medio de la cual se le quita la vida al Mesías. Dice en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y finalmente, Gabriel le revela a Daniel que luego de la muerte del Mesías, y de paso como consecuencia de ella, Jerusalén será destruida de nuevo, tanto la ciudad como el templo. Versículo 26, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es de aceptación casi universal entre los estudiosos de las Escrituras, y otra vez, sin importar a la escuela de interpretación a la que pertenezca, que esa profecía se cumplió cuando Tito Vespasiano, general romano, destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. He aquí, hermanos, un panorama general, una vista a vuelo de pájaro del contenido de la profecía de las 70 semanas. Dios le reveló a Daniel lo que habría de ocurrir con su pueblo Israel muchos años hacia adelante. Daniel escribió esta profecía en el primer año de Darío. Recuerden el capítulo 9, los versículos 1 y 2. Es decir, en el año 538 antes de Cristo. Y la profecía alcanza hasta la destrucción de Jerusalén, ocurrida en el año 70 después de Cristo, es decir, 600 años más tarde de Daniel. 600 años más tarde. Como decíamos el domingo pasado, el Señor respondió la oración de Daniel mucho más abundantemente de lo que él pidió. Todo lo que Daniel quería saber era lo que iba a suceder con su pueblo de Israel
luego de los 70 años de cautiverio que estaban a punto de cumplirse. Eso era todo lo que él quería saber. Y Dios no solo les revela que los judíos regresarían a su tierra, reedificarían la ciudad, sino que enfoca su atención en un evento mucho más trascendental en la historia de la redención, la aparición del Mesías. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos un panorama general de las 70 semanas. Veamos ahora, en segundo lugar, el contenido esencial de esta profecía. Y es obvio que el foco de atención de las 70 semanas no es el retorno de la cautividad, no es la reconstrucción de Jerusalén. Mi hermano amado, si alguien te pregunta, ¿de qué trata la famosa profecía de las 70 semanas? ¿Cuál es su contenido esencial? Tú puedes responder con estos 4 encabezados. He aquí de qué trata esencialmente esta profecía. Primero, el tiempo de la aparición del Mesías. Segundo, la obra que llevaría a cabo el Mesías. Tercero, el rechazo del Mesías. Y cuarto, las consecuencias que vendrían sobre Israel por rechazar a su Mesías. He ahí de qué trata esta profecía. El tiempo de la aparición del Mesías. 2, la obra del Mesías. 3, el rechazo del Mesías. 4, lo que iba a ocurrir con Israel por haber rechazado a su Mesías. ¿Cuál es el centro de esta profecía? Evidentemente, mis hermanos, el Mesías. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá tantas semanas. Versículo 26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Versículo 27, y por otra semana el Mesías, que es el sujeto de la oración, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y me adelanto a decir que lo que el autor aquí está diciendo es simplemente esto. ¿Cuánto es la mitad de una semana de años? 3 años y medio. Lo que él está diciendo simplemente es que 3 años y medio después de que Cristo se presentara públicamente como el Mesías en el escenario de Israel, se le iba a quitar la vida y con su muerte cesarían los sacrificios y la ofrenda. Exactamente a los 3 años y medio de haber iniciado su ministerio, Jesucristo murió en una cruz y con su muerte cesaron los sacrificios y la ofrenda. ¿Cuál es el centro de la profecía? No es el retorno de la cautividad. El foco de atención del texto es el Mesías. La palabra hebrea Mesías significa simplemente el ungido. El ungido. Y es el equivalente a la palabra griega Cristo. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento el nombre Cristo, es simplemente una traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Y por qué se le llama el ungido al Señor? Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando un rey o un profeta o un sacerdote era colocado en su oficio, oficialmente, valga la redundancia, este rey, este profeta, este sacerdote era ungido con aceite. Y muy probablemente era una forma simbólica de expresar la unción del Espíritu Santo sobre esta persona. Así que en el Antiguo Testamento hubo muchos ungidos. Pero cuando en el Antiguo Testamento se profetizaba acerca del Mesías, no se estaba hablando de un ungido más. Se estaba hablando del ungido. Se estaba hablando de aquel que de una vez por todas poseería en sí mismo los 3 oficios. Él sería rey, él sería profeta y él sería sacerdote. Este Mesías prometido era el centro, el foco de atención de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es que tanto Cristo como los apóstoles
se empeñaron en su predicación, en hacerle ver a los judíos que lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos era exactamente lo que Dios había profetizado en el Antiguo Testamento que ocurriría. Y quiero llevarlo solamente a dos pasajes del Nuevo Testamento, brevemente. Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Dice la Escritura que luego de la resurrección, dos discípulos van camino a Emaús, el Señor se les aparece, pero ellos no lo reconocieron. Y comienzan a hablar y a decir que qué triste que al Mesías lo crucificaron, que al Señor lo mataron en una cruz, y que ellos creían que este era el que habría de redimir a Israel. Y dice en el versículo 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Ustedes sí son tardos de corazón y no entienden lo que escribieron los profetas. Ellos hablaron de mí. Y luego más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 44, el Señor una vez más se aparece delante de los discípulos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso es lo que estaba escrito. Y en Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro está predicando aquí el Evangelio en el pórtico de Salomón, luego de haber sanado a un cojo de nacimiento, y dice en el versículo 13, Hechos 3, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su Mesías, había de padecer. Hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, Cristo el Mesías es el centro de las profecías del Antiguo Testamento. Desde el mismo instante en que el pecado entró en el mundo por la caída de nuestros primeros padres, Dios prometió un Redentor, un Mesías, un Salvador. Y poco a poco fue añadiendo información en su palabra acerca de este gran Salvador que habría de venir. En Génesis capítulo 3, versículo 15, y no lo busquen porque vamos a ir bien rápido ahora, encontramos la primera información concerniente al Mesías. Y allí Dios revela que sería un miembro de la raza humana. El Redentor no sería un ser angelical. Dios no enviaría a un ángel a redimirnos, sino a uno nacido de mujer. Pero luego más adelante, en Génesis 12, en Génesis 15, 17, Dios revela que de todos los seres humanos que poblaban el planeta, Él había escogido a Abraham y a su descendencia, es decir, al pueblo de Israel, para que de esta nación naciera el Mesías. Dios hizo un pacto con Abraham y le promete que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Más adelante vemos que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, y Dios seleccionó a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y Dios escogió a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y de ellos Dios
seleccionó a Judá, y de la tribu de Judá a la familia de Isaí, y de la familia de Isaí y sus hijos escogió a David, a quien Dios le revela en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 12 y 13, que de su descendencia saldría ese rey por tanto tiempo esperado. ¿Notan ustedes cómo las profecías se van haciendo cada vez más específicas? Sería un hombre, sería judío, de la tribu de Judá, de la familia de Isaí, de los hijos de David. Y así llegamos al profeta Isaías, en el siglo 8 antes de Cristo. En el capítulo 7, versículo 14, Isaías anuncia una profecía sorprendente, que el Mesías nacería de una mujer virgen y que sería llamado Emanuel, Dios con nosotros. Y luego en el capítulo 9, los versículos 6 al 7, Isaías ratifica que el Mesías nacería como todos los niños nacen, pero al mismo tiempo nos dice que se trata de un ser humano que no es común y corriente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable Consejero, Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Ese niño, que es dado como niño, pero que al mismo tiempo es el preexistente Hijo de Dios, sería llamado Consejero, Admirable, Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Ese niño, que es dado como niño, pero que al mismo tiempo es el preexistente Hijo de Dios, sería llamado Consejero, Admirable, Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Y más adelante en el capítulo 53, Isaías escribiría una de las profecías más extraordinarias del Antiguo Testamento, por todos los detalles que revela de la obra redentora del Mesías y sus resultados. Isaías capítulo 53, y les ruego que vayan conmigo a este pasaje de la palabra de Dios. Isaías 53. Luego que habla de cómo Cristo sería despreciado, desechado, dice en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Pilato le preguntaba y Cristo no le respondió ni media palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando Cristo se apareció en el escenario de Israel a ser bautizado, ¿qué dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como cordero fue llevado al matadero, por cárcel y por juicio fue quitado. Hablando de cómo Él sería juzgado injustamente, que siendo un hombre inocente fue declarado culpable. Y su generación, ¿quién la contará? Y la traducción hebrea allí es más o menos esto: va a ser juzgado en un juicio injusto, pero nadie meterá su mano por él. Nadie abrirá su boca para defenderle. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Fue crucificado entre dos ladrones, entre dos impíos, mas con los ricos fue en su muerte, porque José de Arimatea le cedió su tumba. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él morirá
como un criminal, pero él verá linaje. Muchos se convertirán por él, muchos le seguirán. Él verá el fruto de la aflicción de su alma. Él no morirá en vano. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por conocerle a él serán justificados y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué iba diciendo Cristo en todo el camino de la crucifixión? Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre. Él estaba orando por los transgresores. Y así hay muchos más detalles que no podemos mencionar por causa del tiempo, pero que fueron profetizados en el Antiguo Testamento. Solo voy a añadir uno más, y es la profecía que encontramos en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde el Señor revela que el Mesías nacería en una pequeña aldea llamada Belén. Miqueas, capítulo 5. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué paradójico. De ti saldrá, en ti nacerá aquel que será Señor en Israel. Pero dice, no te pierdas en esto. Su salida realmente es desde los días de la eternidad. Nacerá como un niño en Belén, pero Él es eterno. Pero Él es eterno, el preexistente Hijo de Dios. Es de este Mesías, tan ampliamente profetizado en el Antiguo Testamento, del que habla Gabriel a Daniel en su famosa profecía de las 70 semanas, indicando ahora en Daniel capítulo 9 el tiempo, si lo querían más preciso, el tiempo en que ese Mesías iba a aparecer en el escenario de Israel. Ya todo, aparte de todo lo que se ha profetizado de él, ahora el ángel revela a Daniel el tiempo en que ese Mesías hará su aparición pública en el escenario de Israel. Dios fue desvelando el misterio poco a poco, añadiendo dato tras dato, dato tras dato, sobre ese Redentor que habría de salvar a su pueblo de las consecuencias del pecado. Sería un miembro de la raza humana, un descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, de la familia de David, nacería de una virgen en la aldea de Belén y sería llevado a la muerte como un criminal, aunque como dice Isaías, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y repito que no tenemos el tiempo para continuar enumerando muchas otras profecías del Antiguo Testamento, pero fueron profetizadas. Que sería traicionado por uno de los suyos, vendido exactamente por 30 piezas de plata, dice en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13, que ese dinero sería arrojado en la casa de Dios, que sus manos y sus pies serían horadados, que se repartirían sus vestidos, que le darían hiel y vinagre en medio de su sed. Todo eso estaba predicho en el Antiguo Testamento. No puede haber duda alguna. No puede haber duda alguna en cuanto a la identidad de este Mesías prometido y tan ampliamente profetizado en el Antiguo Testamento. No puede haber dudas. Nuestro Señor Jesucristo nació en el tiempo preciso, en la nación precisa, en la familia precisa, en la aldea precisa y de la mujer precisa, una virgen de Israel. Como el Mesías profetizado, fue traicionado por uno de los suyos, vendido por 30 piezas de plata y llevado a la muerte por crucifixión luego de un juicio injusto. Alguien contabilizó
que en las 24 horas, solo en las 24 horas que mediaron entre la traición de Judas y la muerte de Cristo en la cruz, se cumplieron 29 profecías del Antiguo Testamento. En esas 24 horas. Pero también, como había sido profetizado, y gloria a Dios por eso, el Señor se levantó victorioso de la tumba al tercer día, habiendo consumado la obra de salvación. Y conforme a la profecía, Él ha visto el fruto de la aflicción de su alma y ha quedado satisfecho, porque millones de pecadores a lo largo de la historia han confiado en Él para el perdón de sus pecados y han recibido la gracia y el don de la vida eterna. Y si seguimos predicando su evangelio, 2000 años después, es porque tenemos la plena convicción de que muchos otros, por esa misma gracia, vendrán a la fe y al arrepentimiento. Porque ni una sola alma, ni una sola por la que Cristo derramó su bendita sangre en la cruz, se perderá. Ni una sola. En los próximos domingos, si el Señor lo permite, vamos entonces a estudiar la profecía de las 70 semanas. Porque hoy solamente vimos un vistazo general y su contenido esencial. Pero si el Señor lo permite, en los próximos domingos veremos este texto más detalladamente y los elementos que componen esta sorprendente predicción mesiánica. Por el momento, solo quiero traer 3 aplicaciones prácticas a modo de conclusión. 3 aplicaciones prácticas. ¿Qué nos enseñan todas estas profecías cumplidas? Y de manera particular, la de las 70 semanas. En primer lugar, nos muestran la dureza del corazón humano. En primer lugar, nos muestran la dureza del corazón humano. Los judíos que instigaron a la multitud para que Cristo fuera crucificado conocían las Escrituras. Cuando Jesús era un niño recién nacido y Herodes mandó a buscar a los escribas para preguntarle dónde estaba supuesto a nacer el Cristo, ellos respondieron de inmediato: en Belén, porque así lo profetizó el profeta Miqueas. Ellos lo sabían. Ellos sabían que esa profecía hablaba de Cristo. Pero aún así, teniendo las Escrituras en las manos, conociendo todas estas profecías concernientes al Cristo, aún así le crucificaron. Y todavía al día de hoy los judíos continúan leyendo el Antiguo Testamento, y a pesar de que hubo un hombre que cumplió todas estas predicciones, aún así permanecen en incredulidad. Mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, déjame decirte algo de todo corazón. No es por falta de evidencias que el hombre no cree. No es por falta de evidencias que tú eres un incrédulo. Es por la dureza de tu corazón. Es por la soberbia de tu corazón. No es por falta de evidencias. El problema del hombre es que no quiere humillarse ante Dios. Es que no quiere postrarse ante la evidencia. Por eso decía Chesterton, ese gran pensador inglés del siglo pasado, convertido luego al cristianismo, decía Chesterton: no es que el cristianismo haya sido probado y hallado falto, no, es que fue encontrado difícil y dejado de probar. Ese es el problema. Los hombres piensan a priori que están mejor en su pecado y viviendo lejos de Dios, lejos de sus caminos, y por eso prefieren dejar las evidencias de lado. Por eso prefieren no pensar en todas estas evidencias claras de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios encarnado. Pero mi amigo, óyeme bien, hay un día establecido en el plan soberano de Dios, en el que ningún ser humano podrá pasar por alto las evidencias, nunca más. En ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Toda rodilla, toda lengua, incluyendo la tuya.
incluyendo la tuya, toda rodilla se doblará. Tristemente, tristemente, para algunos será demasiado tarde. Para algunos será demasiado tarde. Y eso nos lleva a nuestra segunda aplicación práctica. Y es que las profecías bíblicas dejan al incrédulo sin excusa. Las profecías bíblicas dejan al incrédulo sin excusa. Amigo mío, Dios se encargó de anunciar de antemano todas estas cosas, en parte para que sepamos que Él es un Dios fiel y que la Biblia es su palabra. No es el Corán, no es el Bhagavad Gita, no es el libro de Bahá'u'lláh, es la palabra de Dios, la Biblia. Y el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota, ni una tilde. Y en otro lugar añadió, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Ni una sola de la palabra de Dios caerá en tierra sin cumplimiento, porque nuestro Dios es fiel. En el día del juicio, mi amigo, no tendrás excusa. No tendrás excusa delante de Dios. Porque Él nos dejó un libro que lleva claramente las marcas de su autoría. Dios es el autor de la Biblia. En tercer lugar, y finalmente, las profecías bíblicas nos muestran cuál es el verdadero problema del hombre y su única solución. Las profecías bíblicas nos muestran cuál es el verdadero problema del hombre y su única solución. ¿Quién es el centro de las profecías bíblicas? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué anunciaban las profecías acerca de Él? Que siendo el Hijo preexistente de Dios, habría de nacer como todos los hombres nacen y moriría en una cruz por los pecados de su pueblo. Por los pecados de su pueblo. Noten una vez más, Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Expiar el pecado. Cristo vino a salvar a pecadores del pecado, de las consecuencias del pecado. Él no vino al mundo para que los que creen en Él sean ricos. Él no vino al mundo para que los que crean en Él sean saludables. Porque el problema principal del hombre no es la falta de dinero. Porque el problema principal del hombre no es la falta de salud. El problema principal del hombre es que ha pecado contra su Creador y necesita reconciliarse con Él. Lo que hace al hombre desgraciado no es la falta de dinero, no es la falta de salud, es su pecado y su separación de Dios, que es la fuente de todo bien. Y eso fue lo que Cristo vino a solucionar. Eso fue, en otra cosa, lo que Cristo vino a solucionar. En Él encontramos el perdón de todos nuestros pecados y la reconciliación con Dios. Eso es lo que el Antiguo Testamento profetiza, eso es lo que el Evangelio en el Nuevo Testamento anuncia como algo que ya se cumplió, que en Él hay salvación. Salvación, mi amigo, gratuita. Salvación para todo aquel que cree. Ven a Cristo, mi amigo, en esta misma hora, porque así como Dios cumplió todo lo que anunció sobre el Mesías en el Antiguo Testamento, así cumplirá todo lo que Él promete para aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él y solo en Él para la salvación de sus almas. Quiero dejar en vuestras mentes una teoría, y admito que es solo una teoría, y más aún que no es una teoría original, pero permítame dejarles en vuestras mentes una teoría. Yo me pregunto, ¿es posible que habiendo sido Daniel un funcionario de mucha importancia en el imperio medo-persa, una copia de su libro haya sido preservada allí? ¿Es posible?
Y es posible que muchos años más tarde, cerca de Echoes of the nebula, whispers in the dark, our souls entwined, we spark, we arc. In the depths of night we dance with the stars, lost in the glow of the cosmic bars. Echoes of the nebula, whispers in the dark, our souls entwined, we spark, we arc. Melodies of the unknown, in the shadows we've grown. Beneath the satellites we roam free, in the shadows of the galaxy. Electric hearts we beat as one, in the twilight of the sun. We roam free in the shadows of the galaxy. Electric hearts we beat as one, in the twilight of the sun. We roam free in the shadows of the galaxy. Electric hearts we beat as one, in the twilight of the sun.